Bueno, comenzamos a desarrollar entonces el primer tema. El primer tema nos dice sobre la definición de la derivada. Nos dan unos ejercicios. Comenzamos. Por ejemplo, el ejercicio 1 es f de x es igual a 2x cuadrado más 1. Nos dice que resolvamos esta función aplicando la primera derivada, pero empleando límites. Muy bien. Vamos a definir, digamos, en un gráfico el límite de una función. Miren. Acá tengo una curva. Esta es una función f de x. Es una recta que está entre dos puntos. Para este punto tenemos x sub 0. A x sub 0 se va a poner la función x sub 0. ¿Está bien? Antes de eso voy a definir bien acá. Acá son las ejes de la x, las abscisas y acá y de las ordenadas. Muy bien. Ahora sí, tengo un punto x sub 0. En este punto de acá le corresponde un fx sub 0. Muy bien. Hay un incremento acá, de acá para acá hay un incremento. Vamos a llamarle en algunos libros le ponen así, en este caso vamos a llamarle h. ¿Qué les parece? Es igual. O h es igual. Entonces, ¿qué quiere decir? Había un incremento en este punto. Ahora estamos en este punto de acá. En este punto las x se ha incrementado x sub 0 más h. Por supuesto, le corresponde un f x sub 0 más h. ¿Está bien? Entonces, de aquí vamos a obtener, digamos, una razón. ¿Cómo así? Miren. Esta es la variación de x. De este punto a este punto de acá. Acá lo tenemos. De acá a acá también es una variación f de y. Entonces, por geometría nosotros sabemos, por trigonometría, este ángulo de acá es la tangente. Y eso nos demuestra que también ya debemos saberlo, es una pendiente que vamos a obtener. Miren. Entonces, esa razón, vamos a poner acá, la tangente, vamos a llamar este ángulo de acá, va a ser la razón de la variación de y entre la variación de x. ¿Estamos? Muy bien. Pero esto, ¿qué nos demuestra? Esta razón es lo que nos interesa. Esta razón significa esta razón. Es el límite ¿de quién? De la razón y con la razón x. ¿Estamos? ¿Cuándo dice? Cuando variación de x tiende a 0. ¿Cómo así, profesor? Es que miren, pónganlo ustedes acá. Si este punto va avanzando por esta curva, va cortando la distancia, la variación de x. Y por lo tanto, digamos, va a llegar en un momento desde el punto inicial x sub 0 y va a ser 0. Por eso la variación de x tiende a 0. O sea que cuando reemplacemos, esto tiene que ser 0. Pero inmediatamente no se puede. Si nosotros reemplazamos acá que la variación de x igual a 0, vamos a obtener digamos, una división indeterminada, que no está definido en los números reales. Muy bien. De todo esto, ¿qué tenemos? Acá. Límite, variación de x, le dije que le puedo llamar h. H cuando tiene a 0. ¿Por qué pongo así? La variación de y, ¿quién es? Mi variación de y va desde acá hasta acá. Muy bien. Lo máximo menos lo mínimo. ¿Quién es? F, x sub 0 más h, menos ¿quién? Menos f de x. ¿Entre quién? Entre la variación de x. ¿Quién es x? H. Esto de acá, límite, la diferencia, digamos, en la ordenada y en la variación de x, esto es la primera derivada de la función de y. Esto sería la primera derivada. Y esto sería la definición con límites, digamos, lo que es la definición lo que es de la primera derivada con límites. Esto es muy importante la fórmula.
Más ampliado van a ver en diferentes videos, digamos, en internet, para que ustedes amplíen un poco de conocimiento, porque esto es muy interesante, digamos, saber, bueno, de hecho solamente una parte nomás rápido para que lo entiendan. Lo que nos importa, a la mayoría de estudiantes nos importa cuál es la fórmula, cuál es la primera derivada con límites, cuál es su definición, y esta es la definición. Muy bien, vamos entonces a definir mediante límites la primera derivada. A ver, miren, acá tengo f de x y la función es esta forma. Los que ya han estudiado esta parte, cuando acá es al cuadrado, me van a decir que eso es una representación de una parábola, ¿no? De una parábola, muy bien. Entonces vamos ahora a definir entonces límites. Límites fx más h menos f de x. Vamos a ponerle h, ¿eh? Cuando h tiende a 0. Mediante esto vamos a definir la primera derivada. Muy bien. A ver, fx más h. Vamos acá. Miren cómo lo vamos a hacer. La primera lo vamos a hacer acá. Fx más h. En la función tendríamos que añadirle h. 2x más h al cuadrado más 1. Muy bien, ya tengo f de x, fx más h y reemplazo. Límite, ¿ya? Es esto, 2x más h al cuadrado más 1 menos, acá tengo que cuidado con el signo, hay que poner un paréntesis, menos quién, menos e. 2x cuadrado más 1. ¿Por qué? Porque representa la función f de x entre h. ¿Cuánto es? Por supuesto, tiende a 0. Bien, ejecutamos operaciones arriba. Ejecutamos operaciones, va a ser así. Este es un binomio al cuadrado, ¿no? X cuadrado más 2 veces h más h cuadrado menos, más 1, todavía queda el 1, menos, acá sí, podemos ya cambiar de signo. Menos por más da menos 1. Seguimos acá. Entre h. Seguimos acá. Ahora, esto, 2x cuadrado más 4xh más 2h cuadrado más 1 menos 2x cuadrado y menos 1 sobre h. A ver, díganme quiénes se van a ir. ¿Con quién anulamos? Anulamos acá, que no, pero no. Aquí, acá, el más 1 con el menos 1. Nos está quedando acá 4xh más 2h cuadrado sobre h. Este por detrás es el límite, ¿ya? Cuando tiende a 0. A ver, seguimos acá. Si factorizamos h, a ver, acá donde ya el alumno tiene que saber, digamos, factorizar, cuando, digamos, de frente para poder resolver el problema. Miren, un h factorizamos acá. Un h factorizamos, nos queda una sola h nomás. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Factorizamos un h arriba, factorizamos un h abajo y abajo también lo vamos a factorizar. Lo vamos a anular, mejor dicho. Lo que factorizamos arriba, lo factorizamos abajo. A ver. Entonces, lo que nos va a quedar es esta forma. Límite h condensa a 0, 4x más 2h. Y esto sería igual. Ahora sí podemos repasar. Si h tiende a 0, esto será 0. Esto será 0. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda 4x. Esa sería la solución. Muy bien, ha sido un ejercicio simple para que ustedes se den cuenta. La definición, digamos, de la primera derivada no es tan difícil, ¿no? El proceso, cómo ustedes van a resolver. Y eso ya, digamos, deben saber. A veces vamos a aplicar, digamos, lo que es la racionalización, productos notables y otras cosas más de álgebra. Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio. Bien, el siguiente ejercicio seguimos con lo que es aplicando la primera derivada con límites, desarrollar esta función. A ver, comenzamos. Tenemos la función f de x, vamos ahora a agregar f de x más h. F de x más h. ¿Qué obtenemos? Obtenemos de esta forma. X más h más 2.
Solamente le agregamos la h. Ahora sí, límite. Límite, cuando h tiende a 0, vamos acá. Acá tengo esta primera expresión. X más h más 2. Hasta ahí, menos, ¿quién? F de x. O sea, x más 2 entre h. Ahora, si nosotros aplicamos directamente acá el valor de h que tiende a 0, 0. Ya les comenté ya que cuando el denominador es prácticamente 0, no existe un número real. No está determinado en un número real. Por lo tanto, tenemos que hacer algunas cosas. Entonces, tenemos que hacer operaciones algebraicas para que el h se anule con lo que está arriba. Bien, a ver cómo lo hacemos. A ver, aquí es donde el alumno quiero que, digamos, tiene que estar preparado ya para la universidad para aplicar su regularización o para que aplique, digamos, ciertos productos notables. Bien, a ver, la idea acá, vamos a desarrollar esta parte nomás. Bien, la parte numerador acá, numerador. X más h más 2 menos, para acá por acá, menos x más 2. Bien. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a dividir con un igual que esto. X más h más 2, y acá lo voy a poner x más 2, y voy a multiplicar también iguales factores. X más h más 2, todavía no pongo el signo. X más 2. Miren, supuestamente son iguales, ¿no? Son iguales. Ahora, ¿qué signo? Si yo pongo acá más, acá también le pongo más, porque si anulo esto, anulo de acá, porque acá se está multiplicando, ¿no? O sea, todo esto se está multiplicando con esto. Y acá también con esto. Ahí está acá. Muy bien, ¿qué signo debo poner para que la raíz no se encuentre aquí? Prácticamente quiero anular esa raíz. Bien, a ver. Si bien es cierto, los factores son iguales, ¿qué me queda para poder, digamos? Me acuerdo de los productos notables. En los productos notables nosotros tenemos, digamos, varias, pero cuando es signos iguales no tiene caso. Claro, lo puedo poner al cuadrado, ¿no? El desarrollo también puede ser. Pero lo más lógico es hacerlo mediante diferencias de cuadrado. Acá pongo más, acá también pongo más. ¿Por qué, profesor? Arriba en el numerador. Este factor es igual acá y este factor es igual acá y tengo más y acá tengo menos. Diferencia de cuadrado. Entonces arriba voy a aplicar mi diferencia de cuadrado. Voy a comentarlos acá. Esa b a más b debe ser al cuadrado menos b al cuadrado. Eso es lo que voy a aplicar. Bien, el primer caso. Seguimos en el numerador. Seguimos en el numerador. X más h más 2 al cuadrado menos x más 2 al cuadrado. Y abajo queda igual. Abajo me queda igual. O sea que va a ser x más h más 2 más x más 2. Bien, estamos en el numerador. Estamos en el numerador todavía. Vamos a representarlo acá. Numerador. Estamos acá todavía. Estamos desarrollando el numerador. Bien. Acá, obviamente, se anulan. Acá también se anulan. ¿Qué me queda? X más h más 2 menos x. Vamos por el signo de frente. Si anulé la raíz, ya anulé acá, no me queda la raíz cuadrada, ¿no? Porque está anulado con esto. Entonces, miren, menos con más me queda menos. Menos con más es menos 2. Esa es la parte de abajo. Vamos acá. X más h más 2 más x más 2. A ver, aquí anulamos acá. Aquí vamos a anular menos 2 y menos 2. Nos queda solamente, nos queda h. Muy bien. Ahora, si nos queda h, les cuenta bien, voy a reemplazar acá límite. Límite, recuerden, este numerador, h, arriba h.
lo voy a poner así, recuerden que esto va, digamos, a reemplazamos el límite, vamos a poner como si fuera denominador, pero el h hay que ponerlo primero, ahí, el h, ya, acá tengo x más h más 2 más x más 2. ¿Qué tenemos acá? Hay que anular h, y anulemos h, porque está multiplicando. Entonces, si ustedes, acá es h cuando tienen a 0. Ahora, ¿podemos reemplazar cuando h tiende a 0? Sí, miren, acá es ese 0. ¿Qué me queda? X más 2. Vamos acá, ponerlo sobre. Arriba queda 1. Si acá h tiende a 0, significa que me va a quedar x más 2. Más, acá no hay h, sigo poniendo igual, x más 2. Entonces, la respuesta va a ser 2 raíz cuadrada de x más 2. Esta sería la respuesta. Pueden dejarlo ahí o se puede racionalizar. O sea que no quede la raíz en el denominador, sino que vaya arriba. Eso ya les dejo como tareas a ustedes. ¿Está bien? Bien, entonces la respuesta ha sido que nosotros la finalidad es que h tenga la adecuación respectiva que siempre se va a anular para que no sea, digamos, en el denominador 0. Eso es lo que debemos evitar para resolver y tener nuestro ejercicio de la primera derivada. Muy bien, esos fueron dos ejercicios. Vamos a hacer ahora otro tema en el siguiente. Ahora vamos a tratar, digamos, lo que es pendiente de la curva. Muy interesante también para saber, digamos, en una curva si su pendiente es positiva o negativa, pero aplicando derivadas. ¿Ya? Mire, lo que sí debemos tener en cuenta es una cosa. Por ejemplo, en una recta. Si mi pendiente es de esta forma, es positiva. ¿Ya? Si mi pendiente es de esta forma, es negativa. Pero profesor, ¿cómo distingo ahí? Miren, ustedes tienen que prolonguenlo acá. Prolonguemos, digamos, esta recta con la abscisa de la X positivo. Este ángulo de acá. Si el ángulo es menor 90 grados, es positivo. Ahora, prolongamos acá con el eje de las X. Si este ángulo es mayor que 90 grados, entonces sería menos. ¿Ya? Entonces, las rectas de esa forma, hay dos cuando es menor de 90 grados es positiva y cuando es mayor 90 grados es negativa. Relacionándolo con el eje positivo de la Y. Bien, considerando ese caso, vamos nosotros con el primer ejercicio de San Diego y Lucas. Muy bien. A ver, seguimos con el número 13. Dice acá, f de x al cuadrado más 4 en el punto 2 menos 2, perdón, con 8. Recuerden que cuando me dan un par ordenado me está diciendo que x vale menos 2 y acá es el factor que es 8. Bueno, vamos a ver la pendiente. Para eso debemos ya, digamos, saber lo que es derivar. No lo vamos a hacer con la definición de los límites, sino vamos a aplicar ya algunas propiedades de derivadas. Bien, miren, la primera derivada de esta función va a ser esta forma. A ver, recordemos, este 2 viene acá, multiplica con el 1, 2 por 1, 2. Se resta el 2 menos 1, entonces me quedaría x, 2x. Por eso y el 4, la derivada de una constante, la derivada. Vamos acá, tengo esta acá y una constante, y si me dicen, la primera derivada de una constante es 0. Es 0. O sea, digamos, no depende de x, sino que es un número y es una constante 0. Muy bien.
Ahora, en esta primera derivada es la que me da la pendiente. Entonces ya estoy con esta primera derivada de la pendiente. Muy bien, entonces voy a repasar cuando x vale menos 2 acá. Se pone así, x. Cuando x menos 2, entonces esto sería 2 menos 2 sería menos 4. Ese sería la pendiente. O sea, el profesor me está diciendo, si la pendiente me dice que menos 4, entonces la curva debe estar saliendo de esta forma. Sí. Para que sea. A ver, vamos a graficarlo. Solamente ir hasta acá no el ejercicio, pero vamos a graficarlo. A ver, rápidamente. A ver, tenemos el punto menos 2 y 8. Menos 2, por acá, a ver, 2, 4, 6 y 8. O sea, debe estar por acá. ¿Está? Bueno. Este es el punto 2,8. Ahora, quiero saber, esta es la ecuación. Ya les dije que es una parábola. A ver, es positiva el x cuadrado. Significa que está abierto hacia arriba y abierto hacia el eje y. Abierto hacia el eje y. En otro video haremos lo que es sobre geometría analítica. ¿Qué parte de geometría analítica? Para, digamos, hacer unas gráficas, lo que es con respecto a la recta, lo que es acá, digamos, ¿sí? A la parábola, elipse y también, digamos, el círculo, ¿no? Bueno, vamos a ver acá. A ver, sigamos acá. Entonces, su vértice estaría en 0 y 4. 0 y 4. 0 por sol y 2, 4, acá 4. O sea, acá está su vértice, en este punto. Y estaría abierto hacia arriba. Así sería la parábola, más o menos. Y en este punto, por eso me están pidiendo la pendiente, sí, en este punto, en 2 y 8. ¿Cómo es la pendiente ahí? Miren, se dan cuenta. Ahí está la recta. Están pasando tangente a esa curva. Entonces, miren, si se dan cuenta, el ángulo es mayor de 90 grados, midiendo con respecto al eje X. Entonces acá la pendiente nos está dando menos 4 y por lo tanto su gráfica es de esta forma. ¿Está bien? Muy bien. Para alumnos que, digamos, estén recién aprendiendo, pueden ustedes, digamos, buscar en aplicaciones que hay en internet sobre gráficas, digamos, insertan lo que es la función y le van a salir las gráficas. ¿Está bien? Ahí ya va a aprender un poco más. Pero ya les expliqué cómo es el proceso para poder desarrollar. Siguiendo con el siguiente problema. Seguimos con los siguientes ejercicios. Siempre encontrando la pendiente de la curva. Esto es una función, está x al cubo. Eso significa que son curvas prácticamente. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos en primer caso? Aplicamos una de las propiedades de la primera derivada. Ya les dije que la derivada de una constante es 0. Aquí x a la 1 está, por el caso acá está x a la 1. Entonces, este 1 multiplica con el 6, menos 6. Y le restamos menos 1, x a la 0. X a la 0, ¿qué es igual? 1. Entonces no lo pongo. Es 1. Obviamente que se multiplica también por 1, ¿no? Acá, menos. El 3 pasa a multiplicar con el 2, sería 6. El x quedaría menos 1. Si lo menos 1 queda 2, entonces sería 2. Ese sería, digamos, la primera derivada. Y aquí vamos a aplicar el valor que nos están dando, que es 0. X es 0. Muy bien, entonces, ¿qué tengo acá? Cuando vale 0 prácticamente, ¿qué pasa? Bueno, acá vale 0, acá 0, perdón, acá es menos 6, aquí sale 0. Entonces, ¿la pendiente cuánto sale? Menos 6. Porque esto es 0. Entonces, la pendiente va a ser menos 6, que también nos sale una curva más o menos de esta forma. ¿Entendido? El siguiente. El siguiente, acá tenemos una raíz, la primera derivada de una raíz. En estos casos es conveniente hacerlo de esta forma, miren. Lo voy a escribir igual. Todavía no aplico la x al lado medio. Teoría de exponentes. Muy bien. Ahora,
voy a aplicar. La primera derivada va a ser, aquí es 1, este 1 multiplica con el 2 sería 2. Esto, resto menos 1, sería 0. Y queda 0, es 1. Queda así, no me consta, ¿no? Menos, acá. Este menos 1 multiplica con el 3. Quedaría 3 menos, ¿está bien? Y este, profesor, réstale menos 1. Si lo resta menos 1, va a ser menos 1 menos. Vamos a hacerlo de esta forma. Ahí está mejor. Se entiende así, ¿no? 1 medio menos 1 menos 1 medio. O sea que este iba a ser, profesor, acá menos 1 medio. Claro, lo hacemos con su raíz de esta forma. 2 menos 3 medios 1 sobre raíz cuadrada de x. Así que, muy bien, dice que, digamos, está su valor en x igual 16. La pendiente en x igual 16. Entonces acá sería cuando x es 16. A ver, ¿qué tenemos por acá? 2 menos 3 medios 1 sobre raíz cuadrada de 16. Y esto obviamente va a ser, acá no lo hacemos, 2 menos 3 medios por, recuerda 16, 4, ¿no? Entonces tenemos acá 2, bueno, haciendo operaciones ya nos está saliendo, a ver, 8 por 2, 16, menos 8 por 2, 16 menos 3, 13 sobre 8. Nos sale positivo. Entonces quiere decir que esta pendiente es menor de 90 grados, por lo tanto nos sale positivo. Bien, entonces solamente hay que recordar cómo se derivan ciertas funciones, digamos, para poder desarrollar la pendiente de la curva. ¿Entendido? Muy bien, seguimos en otro video lo que es resolver aplicando la regla de la